Buenas, estamos aquí en el primer Congreso Internacional Experiencial Encuentra tu llave con Paz Cardín. Hola Nora, Hola, buenas, Paz. buenas tardes, un placer de estar aquí contigo hoy, charlar contigo. Un placer para mí también. Bueno, que hemos tenido ahí un desajuste con Facebook, que esta tecnología a veces falla o bueno, fallo yo al cogerla. Bueno, aquí estamos con Paz, directora de Biosíntesis España. Psicóloga clínica, un montón de recorrido profesional a nivel de las emociones, el cuerpo, las experiencias. Cuéntanos un poco, Paz, preséntate para todos aquellos que nos estén viendo. Bueno, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta somática en biosíntesis y me dedico a lo que es mi vocación y a lo que quería ser siempre, que es trabajar con lo que realmente le importa a la persona, su parte más profunda. Con esa intención entré en esta profesión. Pues muy bien, cuéntanos un poquito, ya nos has dicho qué es lo que te gusta, Ujú, te metiste de lleno, parece desde hace tiempo, ujú. y te animaste a profundizar sobre Somatic Experience, sobre biosíntesis. ¿Cómo conoces, en qué momento te animas a tomar la decisión de coger este camino? Bueno, yo viví 7 años en Alemania, que es la cuna de la psicología y donde hay, además en Berlín, que hay mucha psicoterapia corporal. Y bueno, tuve contacto con biosíntesis y empecé a estudiar psicoterapia allí. Y luego ya volví otra vez a España y me establecí aquí, donde tengo consulta en Madrid y estoy organizando formación de psicoterapia somática en biosíntesis, que es una formación internacional porque se enseña y se imparte en distintos países y los formadores también son internacionales, es decir, traemos a la formación gente de fuera con mucho bagaje y mucha experiencia. Perfecto, o sea que aquí en España igual es algo que lleva muchos años a nivel internacional, pero es algo como novedoso aquí. ¿Qué nos puedes Es, decir? es novedoso porque en España, primero, la psicología es algo que no está como muy aceptado socialmente, tiene un estigma, la gente no cuenta que va al psicólogo porque es algo que da como vergüenza. Y por otro lado, hay otro condicionante que ha sido que las universidades han eh, condicionado la psicoterapia a una psicoterapia muy universitaria, muy sintomatológica, muy cortoplacista, de trabajar solamente el síntoma y bueno, dejar al final de lado a la persona que está detrás de esos síntomas, ¿no? Entonces, efectivamente, luego aparte venimos de una cultura latina, mediterránea, donde la religión ha tenido un componente muy importante y donde la parte corporal, pues esto de tocar a los pacientes, de moverse, de expresarse, todas estas cosas en un contexto cultural y social no estaban bien vistas, ¿no? O sea que podemos decir que biosíntesis tiene una aportación como especial, diferente y se distingue de otras técnicas exactamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son esas claves de que Vale. biosíntesis Sí. aporta? Mira, biosíntesis es muy innovadora a pesar de que lleva 50 años formando psicoterapeutas en distintos países del mundo de forma ininterrumpida. Es muy innovadora porque incorpora lo corporal y lo somático en la psicoterapia. Las psicoterapias tradicionales son únicamente verbales y no tienen, digamos, ese componente corporal y somático. La realidad es que hoy en día ya la dualidad entre cuerpo y mente no es insostenible. No podemos entender que el psiquismo está separado
del cuerpo y que el cuerpo está separado del psiquismo. Los trastornos mentales son en primera línea trastornos psicoemocionales. Es decir, que cada cosa que me impacta tiene una repercusión a nivel del sistema nervioso vegetativo, a nivel del sistema nervioso central, con hormonas, con neurotransmisores, un impacto en el sistema inmunológico, un impacto en el sistema muscular. Ya lo decía el padre de la psicoterapia corporal, Wilhelm Reich, explicaba cómo las tensiones emocionales crean una tensión corporal muscular. Y cuando esas tensiones se hacen crónicas, el cuerpo se queda crónicamente tenso. Entonces, él hablaba también de que el flujo de la vida, el flujo del crecimiento, el impulso hacia la vida, cuando ese impulso es reprimido, se crean lo que él llamaba la coraza muscular, que son esas tensiones musculares que lo que están reteniendo es la expresión vital de la persona. Biosíntesis viene a ofrecer una comprensión profunda de lo psicosomático y viene también a ofrecer intervenciones inminentemente vivenciales y prácticas y corporales en esa unión psicocorporal y psicosomática. Maravilla, es que esto a mí me interesa muchísimo porque soy una enamorada del ser humano en todas sus dimensiones, poder, ¿no?, entender esta relación. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ahí te dejo hablar si tienes algo más, que tengo más preguntas por ahí. Bueno, me gustaría añadir, a mí me gusta cuando me refiero a biosíntesis, me gusta decir que es una psicoterapia para la paz. Y esto quiere decir que en la psicoterapia tradicional la mirada ha estado siempre en lo patológico, en el síntoma, y ha estado siempre en la destrucción de lo patológico, de la ansiedad, de la depresión, de cualquier síntoma que emergía. Destruir la destrucción, lo que destruye, nunca ha supuesto ninguna construcción para el ser humano. Y al final estos son síntomas que están llamando la atención de que hay algo que tiene que ser modificado, cambiado y escuchado. Entonces, desde biosíntesis, lo que nuestra intención y nuestra mirada es, primero, a no tapar, no reprimir, sino dar voz y dar espacio y aceptar esas partes internas que se han quedado sin voz, que nadie quiere escuchar y que nadie ha querido escuchar, esas partes internas fragmentadas. Cuando conseguimos dar voz y dar expresión a esas partes que a veces no son verbales, porque tenemos que recordar que hay una parte del desarrollo fundamental en la que es preverbal, y hay una parte también en el adulto que es paraverbal, es decir, hay una parte del lenguaje y de la transmisión que no se transmite en la palabra, sino que se transmite con el cuerpo. Toda esa información a veces no puede ser transmitida con la palabra y necesitamos la incorporación, el diálogo entre lo corporal y lo lingüístico para poder dar expresión realmente más completa y más integral a la persona. Me gusta hablar de biosíntesis, está anclada en la psicología profunda, en la psicología psicodinámica, en esa parte de escucha desde dentro de uno mismo para dar voz a lo que necesita ser hablado y a lo que necesita ser escuchado. Y a mí me gusta referirme a la arqueología del psiquismo, es decir, nos vamos hacia adentro juntos, terapeuta y paciente, hacia adentro del paciente para ver qué necesita ser escuchado con el fin de integrar, de dar una respuesta diferente. No sé qué ha pasado. Igual se te ha ido la pantalla, pero se te está viendo. Ay, sí, se ha ido completamente, se está volviendo loco el ordenador. Perdona un momentito. Sí, entonces lo que te decía era que al final necesitamos ir a las partes no fracturadas, a las partes, desenterrar la alegría, desenterrar la esperanza y desenterrar el amor, que es
lo que el amor hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida. Bueno, me parece muy interesante todo lo que compartes. Voy a rescatar, a ver si yo he podido entender y los demás también rescatamos así conceptos que nos podamos llevar al día a día, ¿no? En estos momentos que vamos todos tan rápido, que no nos escuchamos a nosotros mismos, no escuchamos al otro, qué interesante este espacio donde realmente haya una escucha profunda, ¿no? Ese espacio donde el terapeuta también, según tengo entendido, a ver si tú me puedes aportar ahí algo de información, como que os preparáis según la puerta de acceso de vuestro paciente también, ¿no? Es decir, hay personas que, por ejemplo, necesitan hablar mucho, necesitan utilizar el lenguaje, necesitan ser escuchadas porque no han sido escuchadas, porque no han tenido un lugar de diálogo y de habla, y el lenguaje será importante. Hay personas que tienen mucho más acceso a través del movimiento, entonces se dará más lugar a ese tipo de flujo y de expresión, y hay personas que necesitan más apoyo en lo vincular. Hay que ir mirando personas, por ejemplo, que tienen una conexión muy grande con las imágenes, se dará lugar a la pintura, a la escultura, al movimiento, es decir, es un área psicoterapéutica que da mucho énfasis en la creatividad. Porque lo creativo es lo que nos forma también, ¿no? Qué interesante. Mm. Me parece fantástico, ¿no? Usar tantas herramientas adaptadas y personalizadas a esa persona que vas a acompañar, que vas a inspirar, que vas a darle herramientas que él realmente pueda usar, ¿no? Porque se empatiza y la persona como que confía en su terapeuta, ¿no? Es que sabe que le entiende, que le conoce, que le puede guiar de alguna manera. Y bueno, yo quería también hacer énfasis en que existimos también gracias a la mirada del otro, somos seres relacionales. Y en la biosíntesis, ¿cómo se relaciona? Bueno, con el paciente ya hemos visto que hay diferentes puertas, como diferentes estrategias para que esa persona confíe y se sienta cómoda, pero a nivel social, me suena algo como que hay clínicas sociales o cómo está estructurado esto. Bueno, primero decirte que la parte vincular es muy importante en biosíntesis, porque biosíntesis está anclada también en la psicología del desarrollo. Es decir, cómo la piedra angular o una de las piedras angulares de biosíntesis son los procesos formativos del ser humano. ¿Cómo? ¿Qué necesita el ser humano para crecer, para madurar, para desplegar todo un potencial biológico que trae al mundo? Entonces se estudian esos componentes que son esenciales, y el primer componente fundamental es el afecto. Es lo que nos trae al mundo y es lo que nos mantiene en el mundo y es lo que nos devuelve cuando lo perdemos al mundo, el afecto. El niño sobrevive gracias al afecto de su madre. Los niños nacen en un estado de desarrollo muy precario. Necesitan absolutamente, para sobrevivir, de la atención de un adulto. Y eso se hace a través del afecto. La biología ha conectado el cerebro de tal forma que sea a través del afecto que la supervivencia queda establecida. Es precioso. Y luego lo que tú me comentabas de la clínica social, hay una parte de biosíntesis que tiene un compromiso social y tiene un compromiso de formar comunidad, por un lado, entre los miembros que forman la comunidad, porque la comunidad es un lugar también de desarrollo y es un lugar de seguridad. ¿Cómo ha sobrevivido el ser humano durante tantos milenios a tantas catástrofes, guerras, crisis y pandemias? Pues entre otras cosas, gracias a la comunidad. Y uno de los sentidos sociales que tiene biosíntesis es crear una clínica social para dar respuesta a las personas más desfavorecidas para que puedan tener acceso a la salud mental. O sea que eso también podría formar parte de la filosofía, la misión de la comunidad de biosíntesis, Por supuesto, ¿verdad? por supuesto, por supuesto. El poder llegar a todo aquel que lo necesite y que no haya esas barreras muchas veces que son infranqueables para gente que igual no tiene
posibilidades en ese momento y está pasándolo mal. Entonces, Exactamente. Esa mirada social es importante. Yo creo que debería de incluirse en todas las profesiones del mundo, pero bueno, no la hay. Nosotros sí ofrecemos esa mirada y sí queremos ofrecer también ese servicio. y Paz, aparte de ser la directora nacional de Biosíntesis España, según tengo entendido, las formaciones os movéis los formadores internacionales de un sitio a otro. Tú vas a Portugal, vas a Rusia, vas a diferentes partes del mundo para formar parte con otros formadores para que Pues, vuestro legado dentro de la biosíntesis sea bueno, tenga calidad, con gente que lleva muchos años trabajando la técnica. exactamente. O sea, los formadores más antiguos que están en la escuela llevan 40, 50 años dando clase. Son gente ya mayor, gente con mucha experiencia clínica y mucho bagaje en la pedagogía de cómo transmitir y cómo ilusionar también, ¿no?, a los alumnos durante la formación. Me gustaría también resaltar un aspecto que no hemos tocado, que es una formación vivencial y grupal. Es una formación que te da acceso no solamente a formarte profesionalmente, sino a formarte personalmente, a hacer un proceso de crecimiento personal, porque es vivencial en primera persona. Se hacen muchísimas dinámicas en las que uno va a hacer de paciente y trabaja sus cosas reales de verdad. Y entonces eso, porque si no sería como algo falso. Tenemos que trabajar esto y entonces dentro de una intervención, una dinámica que se ofrece, cada persona resonará con algo, traerá una vivencia específica y compartirá con los compañeros, con lo cual al ser grupal la riqueza es muy grande y el aprendizaje es muy grande. Y empezamos a trabajar de forma vivencial y práctica desde el minuto 1. Muy, muy interesante. Yo creo que ahora cuando terminemos la entrevista, creo que me vas a informar sobre cómo, cuándo, dónde hay que ver esta formación, porque no me la quiero perder. La verdad que dentro de mi rama profesional me cuadra a la perfección, o sea que encantada Muy bienvenida, muy bienvenida. de esa comunidad que estoy deseando que me informes a ver en qué consiste todo. Y nada, más preguntas. Ahora, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Hemos visto de dónde viene biosíntesis, tiene muchos años de desarrollo, 50 años, y todo lo que aporta. Con todo lo que sabes, con toda tu experiencia, así para las personas que estamos viviendo en este momento una situación de estrés o de incomprensión o de inestabilidad, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, estamos viviendo una situación excepcional donde ya se ha dicho que la tercera ola del coronavirus no es una ola infecciosa del virus, sino va a ser una ola de salud mental. Es decir, las medidas que se han tomado son unas medidas que tienen una repercusión en la salud mental inminente, el aislamiento social, el aislamiento de los ancianos, las repercusiones económicas en la sociedad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Todo esto, y unido sobre todo al aspecto del aislamiento social, esto tiene una repercusión brutal. Entonces, lógicamente las personas que viven en familia, que tienen contacto humano, están en un lugar de mayor seguridad que las personas que viven solas y los ancianos, ¿no?, que son los grandes perjudicados de esta ola a todos los niveles. Yo lo que sí digo es: quiere, abraza, besa, toca y conéctate con los demás como puedas, porque eso es lo que al final rescata al ser humano, es esa sensación de no estar solo y aislado. Te voy a traer para poner, digamos, gráfico esto que estoy diciendo. Cuando yo vivía en Alemania se hablaba mucho, sobre todo en aquella época se hablaba mucho todavía de la época nazi, ¿no? Y se hacía siempre se llegaba a la pregunta de cómo es que los judíos pudieron sobrevivir a circunstancias y a situaciones absolutamente infrahumanas.
Y la respuesta que se daba a esta pregunta era que la sensación de comunidad y el apoyo mutuo, la fraternidad en la población judía fue lo que permitió que muchos judíos pudieran sobrevivir a situaciones imposibles, ¿no? de sostener una persona normal, de poder sobrevivir. Entonces, la comunidad, como decía antes, biosíntesis es una comunidad y no es una comunidad porque sí, es una comunidad porque también sabemos que la comunidad, la familia, la comunidad, las células donde uno se siente conectado con los demás son protectoras de la salud mental. Qué buen tip, o sea, ahora en estos momentos... En estos momentos, sí. Justo lo contrario de... Sí, ¿no? Es como, ay, no le voy a tocar a este tal. Entonces, bueno, al menos con la gente que sabemos que convivimos, que nos relacionamos, aprovechar, ¿verdad? Aprovechar a esa sensación de compañerismo, de hermandad, de apoyo mutuo, y que eso es lo que te hace sentirte también, ¿no? Visto, valorado, comprendido. En la clínica estoy sorprendida de ahora es cuando siento que los pacientes necesitan y buscan un abrazo al entrar y al salir de la consulta. Sí, vital, vital para esto que contamos. Algo que quiero rescatar, que igual te lo tendría que haber preguntado antes, pero en tu formación como o sea, dentro de la psicología somática con biosíntesis, ¿estuviste directamente con la persona que pudo desarrollar la metodología? O sea, que pudiste de alguna manera nutrirte de... Sigo en contacto con él, él sigue vivo. Yo vivía en Alemania, él tenía el centro en Suiza, tiene el centro en Suiza, y la última vez que estuvimos juntos físicamente fue hace 2 años, porque nos juntamos todos los septiembres, todos los formadores internacionales, nos juntamos en Suiza, y este año por el COVID no pudimos ir, pero en septiembre, no este septiembre, sino el anterior, estuvimos con David y bueno, ahora va a publicar un libro en breve. O sea, está muy mayor, tiene 80 y tantos años, pero bueno, está ahí, dando guerra todavía. Pues muy bien, y ahora ya sí para ir cerrando, si quieres compartir, hemos hablado sobre de dónde viene en el pasado esa búsqueda, esa necesidad o esos beneficios que contemplas para animarte a empezar este camino que continúa todavía en el presente, y hacia dónde ves que quieres un poco enfocarte, bueno, lo que quieras compartir de cómo ves o de cómo ves el futuro, hacia dónde vas tú, cómo vamos como humanidad, lo que te apetezca compartirnos. Bueno, gracias, Nora. Yo creo en este proyecto porque creo que hay que cuidar la salud mental. Nos dice la OMS que la gran epidemia del siglo en el 2050 va a ser la depresión. Y cada vez hay, digamos, fuerzas sociales que tiran hacia lo individual, y tenemos que poner un esfuerzo para tirar también hacia lo colectivo y hacia lo que nos hace sentirnos conectados con el mundo y con la humanidad. Ese es mi esfuerzo, esa es mi apuesta, y siempre ha sido mi apuesta hacia la salud, hacia el contacto con los demás y hacia el apoyo de los demás. Creo que lo dejaría ahí. Lo has expresado perfectamente. Yo también personalmente lo siento así, como que es el gran reto del ser humano, es como fusionarnos, hermanarnos, dejar de competir, ¿no? Que yo tengo más que tú, que sí tal, o que yo soy mejor, ¿no? De alguna manera poder, ¿no? Vernos en el otro, poder abrazarle, no solo físicamente, ¿no? Sino también con sus ideas, aunque no nos gusten todas, es como, bueno, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí que tenemos que tener como esta conexión de respeto, de todo esto que compartimos. Pues, Decía Rumi, más allá del bien y del mal hay un lugar, ahí te quiero encontrar. qué bonita frase. Ahí la rescataremos. Pues muchas gracias, Paz. Ha sido un placer, de verdad.
Para mí también, Nora. Me hacía mucha ilusión hablar contigo también. Sí, yo conocí a Paz en una de las presentaciones aquí en San Sebastián, la única ocasión que pude estar con ella físicamente y bueno, se ha dado esta oportunidad de poder compartir en este congreso y súper ilusionada de haber pasado contigo este ratito, de todas esas perlas que nos has regalado, de toda esa experiencia y bagaje que te acompaña y bueno, que has ido labrando paso a paso, o sea que un placer. Muchas gracias, Nora. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao.